Don Jonathan Flores Mata y don Benjamín Sevilla García, directivos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP, conversan acerca de temas relacionados con la fuerza pública de nuestro país. Adelante, señores. Saludos a la teleaudiencia de Telefides, les saluda Benjamín Sevilla. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco con nuestro compañero Jonathan acerca de las condiciones de trabajo, de las condiciones de los policías en el país. Iniciamos diciendo que el policía, la policía en Costa Rica es un ser humano. Como ser humano necesita que en el país se atiendan sus situaciones, sus condiciones de trabajo, qué hace, cuál es la función, la importancia de estos hombres y mujeres que diariamente nos dicen duerman tranquilos porque nosotros cuidamos. Esa gente que son amigos, que son personas que nos ayudan en las escuelas, que ayudan en la comunidad al desarrollo y al progreso, pero sobre todo a garantizar el derecho humano a la seguridad de nuestro país. La situación política, cómo debe manejarse estos temas. A nosotros nos ha preocupado desde la ANEP algunos asuntos de la seguridad, precisamente cuando se le ha dado un enfoque ampliamente político. Se saca de la cuestión técnica la función policial y entonces no hay un abordaje con seriedad. Y nosotros hoy queremos abordar el tema de la seguridad de los policías con la seriedad técnica que esto lo requiere. En ese sentido, no sé, Jonathan, ¿cómo ve usted la situación de los policías? ¿Qué cree que sea necesario abordar más a fondo en estos temas? Y todo el espacio es suyo. Muchas gracias, Benjamín. Sí, vamos a ver, cuando hablamos de aspectos de seguridad ciudadana, nos estamos metiendo en un universo que tiene una serie de aristas infinita. Entonces siempre hay que tratar de puntualizar lo máximo posible. Me gusta mucho que inicies con este enfoque del policía es un ser humano. ¿Por qué? Porque por lo general para la gente, a veces hasta para sus jefaturas dentro del mismo Ministerio de Seguridad u otro ministerio que tienen instituciones policiales, lo ven como si fuese solo un número, ¿verdad? Como si fuese un ser de hierro, como si fuese un robot. Se nos olvida que el oficial de policía es padre, es cabeza de familia, es hermano, es hermana, es madre. Muchas veces hay madres solteras con 2, 3 hijos, ¿verdad? Y son ellas con sus mamás, son ellas con sus abuelas. Son parte de la sociedad, es verdad, específicamente a lo que quiero llegar. Y entre mejor estén las condiciones de estas personas dentro de la sociedad, hay un factor, ¿verdad?, de resultado, ¿verdad? Es una cuestión holística donde también la sociedad costarricense se va a ver beneficiada y hay un doble efecto. No solo lo que es seguridad ciudadana, si las y los policías tienen las mejores condiciones, sino también el efecto de la sociedad, que no debemos olvidar que es a su vez preventivo para pues, evitar que se llegue a cometer pues, el acto ilícito. Entonces no sé si te parece iniciar justamente por esta parte de condiciones laborales, socioeconómicas, emocionales y demás que intervienen en lo que son los cuerpos policiales y que influyen no solo en el servicio de seguridad ciudadana, sino dentro de la sociedad en general. Claro, a mí me parece muy importante el tema de las condiciones laborales, cómo trabaja un policía y muy bien el enfoque, el policía ser humano. Porque a veces cuando se pide una condición de mejora para los policías, se entiende de una vez, mira, están pidiendo una gollería, están pidiendo un privilegio, o esas personas que hacen esto, que agreden. No, el policía es un ciudadano, es un ser humano que está para servir a la comunidad, que está para servir a la ciudadanía, y así lo ha demostrado, es una de las instituciones más que tiene mayor credibilidad en el país. Bien, en las condiciones sabemos que hay muchísimas necesidades, unas que responden a la situación económica del país, pero otras responden a la falta de voluntad política para entrarle realmente a esos temas. Es decir, cómo se está viendo el tema de la seguridad, como un tema politiquero o se está viendo como un tema técnico. Si lo vemos como un tema técnico, entonces lo abordamos con seriedad, ayudándoles, apoyando, sacando adelante, haciendo las contrataciones debidas, dándole las móviles que necesitan, el uniforme que requieren, todo el habituallamiento, todo lo que son las condiciones de infraestructura que requieren las móviles, máxime que en estos momentos la criminalidad que vive el país, la situación, la actividad delictiva, nos demanda tener policías en condiciones óptimas y policías capacitados realmente. Entonces, si usted lo deja solamente en manos de los políticos, ellos van a ver números para las elecciones, pero necesitamos que se tome con seriedad, como una política de Estado,
toda la realidad de los policías que viven el desvelo, los horarios de trabajo diferenciados, las situaciones a dónde va un policía, qué tipo de incidentes tiene que atender un policía, cómo tienen que ser las condiciones físicas, emocionales de un policía, que un policía trabaja toda la noche y después por la mañana tiene que ir a atender un incidente y a veces hasta 24 horas corrida. Bueno, ese es el tipo de ser humano que tenemos al servicio y que la ciudadanía costarricense le debe mucho, atenderles, ayudarles y ver las necesidades de este sector como una prioridad más en estos momentos. Por supuesto, me agrada y quiero hacer eco de esta parte en la que decís, vamos a abordar el tema de una manera politiquera, lo vamos a hacer técnicamente. Porque vamos a ver, nuevamente, la seguridad ciudadana es un aspecto holístico, tiene muchos factores, como dije antes, y hay muchas ciencias sociales que intervienen dentro de esto. Entonces, no es lo mismo que abordemos el tema de la seguridad y los oficiales de policía y demás desde un aspecto político en el que posiblemente nada más escuchas a la clase política diciendo ocupamos más policías con mejor equipo y más patrullas y demás. Eso es un discurso populista. Cuando se escucha a alguien político repitiendo ese discurso, ¿verdad?, ese estribillo, es porque es muy simple, no está preparado. No conoce a fondo el tema de la seguridad ciudadana y es lo único que puede decir. Versus cuando se conoce del tema, cuando se estudia el tema, cuando se ve desde el aspecto técnico, desde el aspecto criminológico, desde el aspecto victimológico, desde el aspecto social, desde el aspecto filantrópico, todos aquellos que tienen que ver con esto. Entonces, vamos a ver, ¿por qué nos interesa que el oficial de policía esté bien? Para eso hay que entender en qué condiciones está trabajando, entender que un oficial de policía, independientemente del cuerpo policial al que pertenezca, están dentro de un régimen de excepción, que su jornada laboral es ordinariamente de 12 horas. 12 horas seguidas y un constante estado de alerta, porque el oficial de policía debe cuidarse a sí mismo, debe cuidar el arma de fuego, el equipo, a su compañero, el radio, si va manejando el camino, observar si las personas están pidiendo auxilio, su teléfono celular, porque desde ahí también se dan comunicaciones con jefaturas, compañeros, compañeras y demás. Y pues si todo eso fuese poco, en una jornada, como dijimos, de 12 horas, ¿verdad?, con la condición climática interviniendo, como el calor, el estrés, sus preocupaciones personales, la parte financiera, la parte emocional, con su pareja, con sus convivientes y demás. Y encima de eso, hay que recordar que los oficiales intervienen en situaciones que son hostiles. Es decir, ellos no van a ir, ¿verdad?, a sonreír, a contar chistes o demás, sino que su trabajo es ir a intervenir en situaciones que son peligrosas, que son hostiles, con personas que están enojadas y demás. Y bueno, y las consecuencias del error de un oficial de policía son su propia muerte, la de un tercero, la cárcel, o mínimamente, quedarse sin trabajo. De manera que todo eso influye directamente en lo que es el servicio de seguridad ciudadana, en nuestra convivencia social, y lo óptimo es, haciéndole la redundancia, que sus condiciones sean las óptimas para hacer idóneamente su trabajo. Muy bien el aporte que hace, sobre todo en este asunto de las consecuencias del error de un policía, porque el policía deja su propia familia por ir a proteger las familias de todos los costarricenses. Ese es un tema central. El otro asunto es cómo esas consecuencias del error y cómo la normativa jurídica protege también los derechos de los policías, no perdiendo de vista esta realidad, que el policía es un ser humano. ¿Cómo es posible que al policía, por ejemplo, en una falta disciplinaria son 2 años para que prescriba una causa, que en todo el resto del empleo público son 6 meses? Bueno, está bien, porque el policía necesita un límite más firme, de acuerdo, pero ¿qué le estamos dando al policía? Es decir, desde el 94, cuando se aprueba la Ley General de Policías, no ha habido ninguna mejora significativa para los policías en este país. Y tanto se habla de ellos y tanto lo escuchamos en momentos de crisis, de situaciones de la seguridad en el país, o de la crisis que vive en este momento el país, pero pocos se han detenido a pensar cuáles son las verdaderas necesidades de ese ser humano, de esa persona que le está brindando y le está garantizando el derecho humano a la ciudadanía costarricense. Es momento para reflexionar en esos aspectos. Una mejora normativa que venga a ver al policía, reiteramos, como ser humano, pero también mejorarle sus condiciones generales, condiciones necesarísimas para una función óptima de seguridad que
que se refleja en todos los ámbitos de la seguridad nacional. Claro, vamos a ver, es difícil porque el oficial de policía debe imponer o practicar o aplicar, mejor dicho, lo que es la potestad de imperio. ¿Qué te quiere decir eso? Que bueno, que si la situación amerita, que lamentablemente es en la mayoría de las intervenciones, debe utilizar la fuerza de manera proporcional. Ya tratar de describir qué significa esta frase, ¿verdad? Da para muchas horas de debate, no solo social, sino incluso jurídico. Y aquí nos preguntamos, ¿y qué tipo de protección tiene la persona que ejecuta esa acción? Vemos que incluso a nivel del Código Penal, en algún momento llegó a tener más protección el uniforme del policía que el propio policía, porque era un delito si le rasgabas el uniforme o alguna parte del equipo policial. No así con la parte a la persona policía, no hay penas agravadas si la agresión es contra la persona física que realiza, ¿verdad?, la función policial. Pues no hace mucho ¿verdad?, se incorporó al Código Penal el homicidio agravado cuando es hacia una autoridad policial, pero sigue sin existir ese tipo de protecciones jurídicas, no solo a nivel judicial, sino también administrativas, para las personas oficiales de policía que ejecutan esta función en representación del propio Estado y a favor de toda la población costarricense y pues quienes andan por acá en el territorio nacional. Bien, el fortalecimiento de nuestros cuerpos de policía, de ese hombre y esa mujer que protegen a nuestra ciudadanía. Nos preocupa muchísimo la respuesta de los políticos, y cuando hablamos respuesta de los políticos es precisamente de las autoridades del Ejecutivo, de los señores diputados, de las señoras diputadas. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? A nosotros nos parece que nos han quedado debiendo muchísimo al respecto, porque se ve como una cuestión politiquera, populista, una demagogia terrible cuando se asumen, se abordan los temas de seguridad, pero pocas veces escuchamos al especialista conversar de las realidades de este personal, cuáles son sus necesidades reales aterrizadas, y eso no se está dando en la clase política. Entonces me parece a mí que nos están debiendo muchísimo, no solamente porque la institucionalidad misma está sufriendo un menoscabo terrible, un debilitamiento terrible, sino que la figura policial, el policía, está siendo olvidado en medio de todos estos debates, que la seguridad, que un tema, que el otro, pero se pierde de vista a la persona. En este sentido, me parece que el señor ministro de Seguridad tiene que atender con mayor rigurosidad los temas de seguridad y a sus agentes, a los policías, prestarles atención a cuáles son sus necesidades en general y hacerlo más allá del discurso político. No sé, ¿usted cómo lo ve? Sí, me parece que pues para ir cerrando este bloque sería bueno, ya pusimos, ¿verdad?, el dedo en la llaga, por así decirlo, sobre las cosas que no han hecho ¿verdad?, la clase política, hacia dónde no han visto nunca, cuál es ese escenario inexplorado que son las condiciones del policía y cómo se concatenan con todo el tema de seguridad ciudadana, y ahora ver pues qué respuestas han habido, si han sido suficientes, si han sido deficientes, si no lo han sido, qué tipo de política tenemos como Estado, no solo para prevenir el delito, sino para ayudar a que toda la acción policial sea más eficiente. Absolutamente, de acuerdo. Creo que la clase política tiene que entenderse más con los otros actores. Yo siempre lo he dicho y coincidimos en eso porque he tenido otros espacios de conversación con usted, que es cómo hacemos un equilibrio entre la criminología, la norma penal, lo que algunos especialistas llaman dogmática penal, y la política criminal, y en esa lógica para atender los temas de seguridad, tenemos que ver al policía como nosotros siempre lo planteamos, ser humano, con necesidades, personas que están dejando sus familias, personas que tienen un desarraigo terrible, unas condiciones realmente cuestionables de infraestructura, de trabajo, de horarios, de jornadas, pero todo esto creo que vamos a abordarlo en un siguiente programa. Y entonces, Jonathan, pues como siempre es motivo de alegría poder compartir estos temas y evidenciar cuáles son las necesidades de nuestros compañeros y compañeras de los diferentes cuerpos de policía adscritos al gobierno central. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Acá mi nombre es Jonathan Flores Mata, yo soy directivo nacional de ANEP y asesor de algunos cuerpos policiales en el ámbito sindical. Me acompaña Benjamín Sevilla García, quien es
un compañero de lucha y que pues se especializa en materias de derecho. Vamos a seguir con una temática muy interesante en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. En otro momento abordamos lo que fueron las condiciones de los cuerpos policiales, del oficial de policía como ser humano, ¿verdad? Como bien lo decíamos, pero ahora necesitamos volcar la vista a un tema un poco más macro. La respuesta de Costa Rica, de nuestra clase política, ante la ola de criminalidad, de inseguridad que estamos viviendo, que no es nueva, pero se está maximizando, se está dimensionando a proporciones que pueden ser catastróficas si seguimos así. Algunos especialistas en seguridad en otras latitudes dicen que Costa Rica está 1 o 2 pasos por detrás de otros países como Ecuador, por ejemplo, que se han llegado a convertir en narcoestados. Qué peligroso y qué temible que pase eso en Costa Rica. Benjamín, ¿qué opinas? Absolutamente de acuerdo, me parece a mí que la clase política nos está debiendo mucho en estos temas de seguridad, principalmente porque se ve como un gancho político, pero no se ve como la necesidad real que tiene el país de mejorar los índices de criminalidad. Y esos índices de criminalidad se van a bajar efectivamente con una política de prevención, con una política adecuada de educación, con programas sociales fortalecidos, con una clase media pujante como la teníamos hasta hace unos años, pero también con el aporte indiscutible de nuestros agentes de policía, con esos hombres y mujeres que están ahí precisamente para brindar el derecho humano a la ciudadanía costarricense. ¿A dónde ha quedado debiendo la clase política? Me parece a mí que hay que verlo desde dos ámbitos. Por una parte, las condiciones de trabajo de este personal, pero por otro, el tema de la contratación del personal adecuado. Es decir, por una parte, la clase política, unos dicen que sí se necesitan más policías, otros que no se necesitan, debatimos por el tema del presupuesto, mientras la actividad criminal sigue creciendo, fortalecida, con mucha fuerza, con mucho poder económico, y ellos debatiendo entre si contratamos más policías o no, cuando el problema que ya tenemos amerita la contratación del policía. Ahora, por parte del ministerio, seleccionar a este personal idóneo, adecuado, dándoles una capacitación adecuada, dándoles a ellos el seguimiento correcto. No es que simple y sencillamente me aprobaron 500 plazas, se las contrato y punto. No, es que hay que dar seguimiento para elegir a los mejores ciudadanos y mejores ciudadanas, para que vengan a cumplir una función que no cualquier ciudadano costarricense puede ejercer, como es la función policial. Por otra parte, el tema de la inversión en seguridad. Vea, discutimos que si se va a debilitar las asociaciones de desarrollo, que si vamos a debilitar X o Y institución, que vamos a vestir un santo y que para eso se desviste otro. No, lo cierto es que en Costa Rica el tema de seguridad es una prioridad en este momento, y como política de Estado tenemos que todos los actores hacer nuestro esfuerzo, aportar nuestro granito de arena y decir, esta es la prioridad y atendamos. La ciudadanía ya habló. Usted le pregunta a cualquier costarricense en este momento y le dice, uno de los principales, si no el principal problema de Costa Rica es el tema de seguridad. Y entonces, ¿por qué no le escuchamos? No es que somos tan democráticos y que escuchamos al pueblo y que atendemos al pueblo. Eso es lo que la clase política de este país tiene que atender. Los temas de seguridad con seriedad, no con populismo. ¿Y cuáles o qué temas? Bueno, la contratación, infraestructura, móviles adecuadas. Es que es inversión, no lo veamos como gasto, es inversión, que se va a ver reflejado en, digo yo, una reducción significativa de la actividad criminal, hasta donde es posible, y la que es de mediano y largo plazo, pues como es prevención, lo que es actualizar nuestras normas legales, porque ese es otro tema. La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo se enfocaron solo en el tema de creamos leyes, actualicemos leyes, pero eso no es todo. ¿Qué pasa con los programas sociales? La evasión fiscal, la evasión tributaria en este país. Bueno, yo le quito una parte de la evasión tributaria con leyes sólidas, le pongo dientes al Ministerio de Hacienda, a la Policía Fiscal, para que pueda recaudar un poquito de eso que se están robando, y con eso yo puedo fortalecer la seguridad y brindarle seguridad a la ciudadanía costarricense. Pero esos temas no los hablamos. Entonces se discute si una diputada dijo X o Y si una ministra dijo X o Y situación, y si una contralora dijo esto o dijo lo otro, pero no estamos atendiendo el problema serio. En Costa Rica me parece que estamos viendo el tema de seguridad de manera inadecuada, politiquera, y no llegando al meollo del asunto, que es la contratación del personal que requiero, la política de prevención adecuada, los temas de seguridad, los dispositivos de seguridad idóneos. Claro, es difícil, ¿verdad? Porque
aspectos en los que debe interferir directamente la clase política, pero no está preparada, los siguen abordando de manera politiquera, como vos bien lo decís, que hay diferencia entre ser político y ser politiquero. Nuestra clase política se está volviendo muy politiquera y eso no se puede revolver con los temas de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque ahí las banderas políticas dan igual, no importan, ¿verdad? Una bala va a matar a alguien, no importa su ideología, no importa su matrícula política, no importa su estatus social, no discrimina ese tipo de situaciones. Y la inseguridad ciudadana nos está tocando a todos y a todas dentro de la sociedad costarricense. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es que no se han abordado esos temas con seriedad? Porque no se les está dando, no se están abordando desde el aspecto técnico y científico que se requiere, sino desde el aspecto político. Bien decía sobre la contratación de personal, pero más allá de eso, nos preocupa cuánta gente se queda una vez que es captada, ¿verdad?, por algún cuerpo policial. En algún momento dentro del Ministerio de Seguridad Pública hubo una deserción de 40 personas por mes. Es una gran cifra. Y si lo vemos a nivel macro de todos los cuerpos policiales, nos podríamos asustar. ¿Por qué se da esto? Pues por la desmotivación de que, por las condiciones laborales, las jornadas extenuantes, el desarraigo familiar, la parte financiera, que es muy importante, está dentro del top de, ¿verdad?, de situaciones que preocupan a un oficial o una oficial de policía, por la poca posibilidad de crecimiento a nivel académico y encima, ¿verdad?, nos vienen a caer leyes como la 9635 que prácticamente eliminó, ¿verdad?, la carrera policial y ahora, ¿verdad?, ley marco empleo público que viene a imponer un congelamiento salarial de 10, 15, 20 años o más. Y cuando digo más, ojo, que hoy por hoy hay oficiales de policía que se van a jubilar, en caso que lleguemos a tener jubilación, ¿verdad?, que ya eso es otro tema, con el salario que tienen hoy en día. Entonces imagínense qué peligroso un oficial de policía ganando dentro de 10 o 15 años lo mismo que está percibiendo hoy salarialmente. Esto puede ser muy, muy peligroso. Ahora, ¿cuál es la reacción, ¿verdad?, de nuestra clase política? En Costa Rica existe un Plan Nacional de Seguridad, hubo todo un escándalo por eso, ¿verdad? El anterior ministro de Seguridad, ¿verdad?, el señor de apellido Torres, parece que tenía esa deuda pendiente. Vino el nuevo jerarca de seguridad, que es don Mario Zamora, presentó a la ciudadana costarricense un documento que para bien o para mal ha sido muy cuestionado, ha sido muy criticado. Algunas personas hablan de plagio, otros hasta en sentido jocoso dicen que fue una manera en que don Mario en su vanidad quiso, ¿verdad?, elevar o dar a conocer su tesis doctoral, ¿verdad?, en los estudios que tuvo en España. Eso nos dice que parece que no hay seriedad suficiente en lo que se está haciendo. Por escrito preguntamos desde ANEP, por ejemplo, ¿qué se había hecho? ¿Qué acciones concretas existen con este Plan Nacional de Seguridad? Y para ser muy, muy ejecutivo, lo que nos dijo es, se han hecho reuniones y ya. No ha quedado nada más, no ha pasado nada más. Entonces, qué difícil cuando un asunto queda en un papel y no se ejecutan realmente las cosas que necesita el país. No, buenísimo el aporte. También hay que analizar otro tema y es por qué nosotros estamos hablando estos asuntos. ¿Tenemos algo en contra del gobierno? ¿Tenemos algo en contra de la clase política de este país? No, es que es nuestro deber porque nosotros somos representantes legítimos de las personas trabajadoras y en este caso, tanto usted, Jonathan, como yo atendemos temas policiales y nosotros no somos una oficina de publicidad de imagen de ningún gobierno. Nosotros somos esa partecita que tenemos que estar diciendo continuamente lo que nos parece desde el punto de seguridad no está funcionando en el país. Pero por otro lado, el señor ministro de Seguridad, de Justicia o los que se encargan de los temas de seguridad en el país no deben estar preocupados por su imagen. Es que dejemos eso para los representantes diplomáticos que tenemos fuera de nuestra frontera. Pero yo no espero que un ministro de Hacienda o que un ministro de Seguridad, como está la situación del país, sea popular y empiece a usar poses y empiece a hacer videitos para salir en las redes sociales y para ser popular. No, ocupamos personas técnicas con conocimiento y seriedad en las decisiones que tomen. No digo que el señor no los esté tomando, bueno, necesitamos conocerlas a fondo, cuáles son esas propuestas y que esas propuestas realmente respondan, porque si hay una crisis, hay una necesidad económica y eso nos está debilitando los temas de seguridad, pues hay que evidenciarlo, hay que decir dónde está el problema serio, cuántos policías necesito, cuánta es la inversión que necesita hacer el país, porque no es el ministro, ese es otro problema. Los señores diputados, señor ministro, es que usted nos pide esto, pero no nos pidió para esto. No, señores diputados, el tema de seguridad se ve de una manera integral,
todos somos responsables. ¿Cuánto necesita para atender los temas de uniformes, para mandar suficiente personal a Cruzitas con ese tema tan complicado que se vive ahí? Bueno, entrémosles de serio. Si hay voluntad política, el tema de Cruzitas ya se hubiese solucionado hace tiempos. Uno. El otro asunto es, bueno, mandamos 3, 4 policías adicionales a los que ya tenemos con una situación terrible, unas condiciones laborales realmente cuestionables. Y yo digo, si hay un sector sacrificado en este momento en el país, son los policías. Nadie los ve, porque los policías, como dijimos hace algún tiempo, a los policías los tienen limitados. La ley le prohíbe esto, la ley les prohíbe lo otro, el policía no puede hacer acá, el policía no puede hacer allá, y eso se les enseña incluso desde la academia. Pero cuando le decimos al policía, usted tiene derecho a esto, tiene derecho a esto, puede lograr esto, muy pocas veces. Entonces, por ahí creo que está una de las debilidades, y creo que como Estado, como responsables de los temas de seguridad, todas en este país tenemos que entrarle al asunto. Sí, la primera tarea que tenemos es informar, levantar la voz, que la gente que está más allá de este tipo de actividad o está inmersa en esta función sepa cómo está funcionando el país, qué está ocurriendo en el país. Y bueno, y el ciudadano y ciudadana costarricense lo primero que debe hacer es exigirle a su clase política, a los representantes que se eligieron por las vías democráticas, que hagan su trabajo. Para eso están ahí, y no están por un salario, porque tampoco es, ¿verdad?, súper atractivo lo que ganan, de eso estamos muy conscientes, pero se postularon para eso, fueron elegidos para eso y deben dar el máximo de sus capacidades y eficiencia y eficacia, porque el país así lo requiere. No puede ser posible que en un Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, que no solo de este ministerio depende de la seguridad ciudadana, que es algo, ¿verdad?, en lo que por lo general caemos en errores, pero no puede ser que un ministerio como este tome decisiones como sacar, por ejemplo, la Policía de Control de Drogas de las fronteras, de los muelles y los aeropuertos, y el Poder Ejecutivo avale, ¿verdad?, o que desde Casa Presidencial se avale este tipo de decisiones, cuando ya muchas personas que son estudiosas de estos temas han señalado la vulnerabilidad en la que cae Costa Rica al ejecutar acciones de este tipo. No puede ser posible que una policía, por ejemplo, aeroportuaria, se saque de los aeropuertos, que es la frontera virtual más grande que tiene el país, es por donde más entran y salen personas, aproximadamente 18,000 personas pasan por el aeropuerto Juan Santamaría a diario, y se envía a hacer otras funciones, y desde Casa Presidencial, sabiendo esto, se avala este tipo de situaciones. Es decir, han habido personas dentro de la cartera, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, y que han salido por comentarios, por mucho menos que eso. Esto, que es algo mucho más importante, que impacta al país directamente, parece que hay una complacencia, porque lo que se está cuidando es más, ¿verdad?, de la parte vanidosa, la parte de la visión, de cómo se ven, y no la parte técnica y científica, que reiteramos, en materia de seguridad ciudadana, las políticas, las banderas, los colores y demás no es lo que nos debe importar, sino la integralidad del fin último, que es el bien de toda la población costarricense. Claro, y estar viéndolo a usted o verme a mí como una de esas personas que solo estamos señalando y cuestionando y que no proponemos, eso no es verdad. En este país, las personas que piensan, las personas que son objetivas, que gracias a Dios creo que hay una inmensa mayoría de personas, todavía nos queda esa ventaja en el país, se dan cuenta que la función que realizamos es con objetivos claros, son con señalamientos responsables, y al final de cuentas tampoco nosotros estamos preocupados en que se nos haga una bandera, se nos levante una estatua ahí en reconocimiento a. Nosotros estamos precisamente por hacer estos señalamientos, porque se mejoren los temas de seguridad, no estamos tampoco por lavarle la imagen a nadie, pero es que somos precisamente quienes evidenciamos este asunto, y muchas veces pues somos una vocecita molesta para algunos que tienen otros fines contrarios a la seguridad. La otra situación es que tanto usted como yo y muchísimos compañeros y compañeras que están en esta labor de lucha por el bienestar de los policías, pues precisamente estamos en esa línea de denunciar lo que no está bien en el país, y por eso muchas veces pues nos ven mal, pero a nosotros tampoco nos preocupa, siempre lo hemos dicho, somos como, si hay un eslogan que nos representa muy bien, es el del salmón: nadamos contra corriente, nos movemos en las adversidades, pero lo que queremos es que se atienda la seguridad de este país con seriedad, fuera del ámbito meramente politiquero, y que nuestros agentes de policía estén en mejores condiciones, y por eso levantamos la voz.
Por eso es que lo estamos haciendo continuamente. Me parece a mí que es momento de que la clase política vuelva con seriedad a los temas de seguridad centrales de este país, y si no se logra en este año, el que viene va a ser terrible porque ya entran en ese año politiquero, y entonces eso es un llamado también a la clase política. ¿Cómo lo ve usted desde nosotros, a la parte que representamos legítimamente a los trabajadores, diciéndole a la clase política: ustedes tienen gran responsabilidad por la crisis que vive nuestra seguridad y tienen en sus manos la posibilidad de mejorarla? Lo primero que debemos hacer las y los costarricenses es exigirle a nuestra clase política que actúe como lo merece y como lo requiere el país. No es de la politiquería, sino de la parte técnico y científico. Pero bueno, por ahora se nos ha acabado el tiempo. Este y otros temas los seguiremos viendo en otros programas. Muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia de Telefides. Como siempre, es un gusto saludarles y que nos permitan llegar hasta sus hogares. En esta oportunidad nos vamos a estar refiriendo a uno de los temas tal vez más escabrosos, uno de los temas que todos tratan de sacarle la vuelta, pero que nosotros queremos hablar con franqueza y con seriedad porque es un tema necesario en el país, y es el salario que tienen nuestros agentes de policía en el país. Así que hoy me acompaña nuestro compañero Jonathan, quien también va a abordar el tema conmigo, y nos gustaría iniciar diciendo que el salario de los policías no es un privilegio, no es una gollería, no es una cuestión de alcahueterías, es precisamente dignificar una función de hombres y mujeres que dan alma, vida y corazón por la seguridad de este país, y que lo están haciendo muy bien pese a las condiciones, a los debilitamientos intencionales de la clase política, decimos nosotros, pero que nunca tiene que ver con privilegios. Es decir, esos hombres y mujeres que pasan hasta 12 horas corridas de labores, día, noche, sin ver diferencias horarias, que si la jornada es diurna, nocturna, si es mixta. Bueno, ellos merecen unas condiciones dignas de salario, y no es un delito verlo, como repito, ni es una situación que nos genere preocupación a nosotros desde la ANEP hablar. ¿Por qué? Porque lo tienen más que merecido. El salario para un policía implica, en primer término, me parece a mí, no sé si nuestro compañero va a coincidir con ello, un factor protector. Con un salario digno y decente, yo le estoy diciendo al policía: usted es un ser humano. Yo le estoy exigiendo unos horarios diferentes al resto de los funcionarios públicos, pero también le estoy haciendo un reconocimiento digno de esa función que usted realiza. Pero un factor protector también, para que cuando venga la actividad criminal y me haga una oferta, el policía pueda tener una situación salarial decente que diga: no, alto, yo no voy a aceptar eso porque tengo una situación que me alcanza para pagar los estudios de mi familia, de mis hijos, para llevar la comidita a mi hogar, para movilizarme, para tener ciertas facilidades en el hogar. Bueno, precisamente desde ese punto de vista lo enfoca la ANEP, el salario de un policía como factor protector, pero también como un reconocimiento a la dignidad de esos hombres y mujeres que dan de verdad todo por la seguridad en el país. ¿Cómo lo ve usted, compañero? Claro, ser policía no es adquirir un trabajo como cualquier otro. En el momento en que una persona acepta ser oficial de policía, está adquiriendo un estilo de vida distinto. Debe saber que va a trabajar en turnos, en jornadas rotativas, de día, de noche, jornada mixta. Debe saber que ya no va a tener vacaciones en diciembre, no va a tener vacaciones en Semana Santa, porque contrario a muchas otras personas trabajadoras, al oficial de policía más bien le dan una circular diciendo restringidas las vacaciones o totalmente prohibidas según la cantidad de recursos que tengamos, ¿verdad?, para esas fechas y la demanda de las actividades sociales en ese momento. Ser policía significa tener desarrollo familiar, porque te pueden enviar a cualquier parte del país en el momento en que a la jefatura se le dé la voluntad, para decirlo de una manera diplomática. Ser oficial de policía significa que vas a tener un mayor desgaste en tu salud psicológica, emocional y física. Y esto no es algo que me estoy inventando, lo estoy diciendo porque sí. Existe un criterio de la Secretaría Técnica, el Consejo de Salud Ocupacional, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que así lo dice, taxativamente y con categoría. La labor policial es insalubre y peligrosa. Entonces, el salario de un oficial de policía debe reflejar, debe ser proporcional a todo eso. En algún otro momento lo dijimos, el oficial de policía es una persona, es un ser humano, y trabajan con situaciones adversas, en situaciones estresantes, en situaciones hostiles. Nuevamente, las consecuencias del error de un oficial de policía pueden ser la muerte, la cárcel o la menor de ellas, perder su empleo. Todo eso con la
vamos a ver, las responsabilidades sociales que hay sobre los hombros de un oficial de policía, su salario entonces debe ser proporcional a todo eso. ¿En la actualidad lo es? No, estamos años luz de que así sea, de que su riesgo, recordemos que es una labor, ¿verdad?, en la que te despedís en la mañana y no sabes si vas a volver en la tarde, o te despedís en la primera guardia y no sabes si a la sexta vas a estar con vida. Lamentablemente hay muchos compañeros y compañeras que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, y tal vez no solo a veces en balaceras, sino hasta en un accidente de tránsito, que de hecho la mortalidad más grande de los policías, específicamente en seguridad pública, se dan accidentes de tránsito por sueño, por cansancio, por mal estado de las móviles, N cantidad de factores. Entonces, todo este tipo de situaciones deben ser compensadas. Es difícil, ¿verdad? Pero debe tratar de ser compensadas con un salario que esté acorde con. En Costa Rica se decidió en algún momento que sus maestros debían ganar bien, que sus jueces y juezas debían ganar bien. El oficial de policía cumple una labor esencial y primordial para nuestro país. También deberían ganar de una manera proporcional a las responsabilidades que tienen sobre sus hombros. Claro, es preocupante cuando uno escucha el mensaje de algunos políticos diciendo subir el salario a los policías no es mejorar la seguridad. Ya enfocamos el tema de ese factor protector, la protección que puede tener, la utilidad que tiene para la seguridad, tenerlo en condiciones dignas, en condiciones decentes. No es lo mismo que haya una oferta para un policía que tiene unas condiciones decentes de trabajo a uno que tiene un alto endeudamiento, que tiene crisis económica, que tiene los hijos en la escuela, que no le alcanza su salario. Bueno, pues precisamente ahí vamos a ver que hay una presión distinta. Eso es el tema. La otra es, ¿por qué da temor hablar de mejorarles el salario cuando todos en Costa Rica, todos los ciudadanos pensantes, obviamente a esos a quienes nosotros nos dirigimos, y tenemos seguridad que la teleaudiencia de Telefides, en este caso, es parte de esa población pensante, sabe que los policías están ganando muy mal en Costa Rica? Y nosotros hemos hecho un enfoque desde la ANEP, no por gollería ni privilegio, en eso somos enfáticos, lo hemos hecho por el factor protector, pero también lo hemos señalado desde el punto de vista de, vean, es que nuestros policías tienen malas condiciones, condiciones que no se ajustan a las funciones que realizan, pero no solo por la cuestión de alta peligrosidad, porque entonces alguien puede decir, bueno, un fiscal también su función es peligrosa, la de un juez que tiene que resolver el tema del narcotráfico también es peligrosa. No, es que la función del policía no solamente es de alta peligrosidad, sino de estrés, de cansancio, de agotamiento, de recargo de funciones, de tarea. Está poniendo, según mi entender, el valor más grande, que es la vida, en constante riesgo y esas consecuencias del error. Vean, en cualquier otra área, un expediente no queda bien, yo puedo subsanar ese expediente, puedo hacer una corrección. A un policía se le escapa una persona que estaba bajo su custodia, es un procedimiento disciplinario, cuidado, le cuesta el puesto. Que un policía, si en un momento de alteración, porque alguien lo agredió, lo ofendió, se le pasa un poco la mano, ya es un proceso distinto, se ve como un ciudadano que debió tener mayor control que el resto de servidores y funcionarios. Y por eso nosotros hemos enfocado el tema de al policía todo se le restringe, es decir, todo es limitación. La excepción de la que se habla en el Código de Trabajo, de lo que se habla incluso de acuerdo a algunas resoluciones de la Sala Constitucional, algunos votos, son para limitar la función del policía, para limitar el ejercicio de la función policial que es necesaria, pero no estamos viendo cómo garantizamos las condiciones. Hay una opinión que a mí me llama la atención, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que da un lineamiento que a mí me gusta muchísimo respecto de los policías. Dice que ahí donde se ejercen funciones esenciales, como es la seguridad, ahí donde les limitamos el derecho a huelga, porque todo el mundo sabe en este país que ningún policía puede ir a huelga, ¿verdad?, como tal. Y entonces dice que ahí donde les limitemos este derecho, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, el Estado tiene que responder con garantías compensatorias. ¿Por qué es tan difícil entender para la clase política lo que está diciendo la Corte Interamericana? Si usted le está limitando este derecho porque el policía no puede ejercerlo, entonces usted tiene que darle una garantía compensatoria, un beneficio para que esta persona pueda tener unas condiciones decentes que no le obliguen a ir a hacer reclamos, a ir a hacer solicitudes ni medios de presión, porque no puede, porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces ahí tenemos la oportunidad
de valorarlo. Y creo que mientras tengamos a los policías en condiciones salariales precarias, estamos en abierto incumplimiento con la opinión consultiva y en abierta oposición a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que reconocen al policía como ser humano, más allá de la excepcionalidad de sus funciones. Claro, quiero hacer eco de esto último que estás mencionando, porque sí, en efecto, esta opinión consultiva tiene un valor jurídico, ¿verdad? Muy enriquecedor y es una lectura recomendada para todos y todas las que deseen nutrirse, ¿verdad? A nivel intelectual y jurídico. Vamos a ver, esta misma opinión en estos párrafos en los que analiza sobre estas condiciones compensatorias, es donde uno tiene que ponerlo en valor presente y decir, bueno, ¿y en Costa Rica las y los oficiales qué? No pueden hacer huelga, no pueden hacer negociación colectiva. ¿Qué les queda para dirimir sus conflictos entonces? O el arreglo directo, que depende de una voluntad de verdad de la jefatura, o sea, si la jefatura dice no quiero, hasta ahí quedó, o la vía ordinaria, ¿verdad? A nivel judicial, y ya, se acabó. Entonces, Costa Rica no está cumpliendo con lo que dice esta comisión, con la que dice la opinión consultiva, que también establece que cuando las personas o algún grupo específico de personas trabajadoras no ve restringido, ¿verdad?, el derecho humano a la huelga, entonces debe tener condiciones laborales tan buenas que no se vea nunca en la obligación o en la necesidad, mejor dicho, de tener que acudir a otras vías para dirimir los conflictos. Ya en Costa Rica es todo lo contrario, ¿verdad? El oficial de policía tiene malas condiciones, tiene, ¿verdad?, ambientes laborales muy pesados, tiene situaciones adversas en su diario vivir y pues a nivel salarial, ¿verdad?, para devolvernos de nuevo al tema, es donde está posiblemente peor. El libro, ¿verdad?, si nos vamos al librillo más básico en cuestiones de criminología, se dice que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las decisiones que tome, desde las más simples, como dar un paso, hasta la más compleja, como, ¿verdad?, optar por algún puesto de trabajo, incide, ¿verdad?, en los estímulos internos y externos que tiene desde estos tres ámbitos: biológico, lo psicológico y lo social. Bueno, el oficial de policía es un ser humano, como lo hemos dicho. Por más valores que tenga, por más bien criado que esté, por más que ame su patria, si tiene un desbalance grave en estas tres cosas, como puede ser la parte financiera, entonces se convierte en un riesgo para sí mismo, para su familia, para la institución policial en la que trabaje y para el país, de que sea captado, de que sea reclutado por el crimen organizado. Porque, vamos a ver, no es lo mismo que llegue un agente de crimen organizado a ofrecer un soborno a un oficial de policía que no tiene cómo subsanar la comida de su familia, a que llegue a hacer ese mismo ofrecimiento a alguien que tiene sus necesidades básicas cubiertas. Y ojalá, pues, ¿verdad?, que incluso tenga una condición financiera holgada o al menos que le alcance. Jamás va a ser el mismo resultado, repito, porque hay prioridades dentro del ser humano y la comida de mi familia está por encima de cualquier otra cosa en ese momento. Por ahí de la década de los 70s o los 80s en el Poder Judicial se entendió bien esto y por eso hoy por hoy un oficial, que también es oficial de policía, del organismo de investigación judicial, gana salarialmente el doble o triple, según la cantidad de años que tenga, de los oficiales de los demás cuerpos policiales del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron muy bien este factor protector que mencionabas anteriormente del salario, en el que, vuelvo y repito, si puedo disminuir esa posibilidad de que el oficial de policía sea captado por el crimen organizado, dándole este pequeño blindaje, entonces puedo exigirle más y así también protejo la institucionalidad costarricense y por ende el Servicio de Seguridad Ciudadana. Entonces lo que decía en algún momento algunos de estos políticos es porque está muy mal asesorado o porque simplemente no sabe, ¿verdad?, es ignorante en el tema de seguridad ciudadana, así de pleno. Tanto Jonathan como yo tenemos nuestra experiencia en materia policial, hemos pasado por cuerpos de policía, yo sigo siendo policía, también nos hemos profesionalizado tanto en materia legal como en materia criminológica y de derechos humanos, y eso nos da cierta propiedad para hablar con el conocimiento de lo que viven los policías, pero también la propiedad técnica y profesional para hablar de estos asuntos, para debatir estos asuntos tan necesarios en el país. La otra situación es que la ANEP no es una organización que solamente está
está quejándose o que solamente está reclamando. La ANEP ha hecho planteamientos en materia de seguridad, lo hemos hecho en el sistema penitenciario, lo hemos hecho en seguridad pública, hemos dicho cuáles son las decisiones que desde nuestra perspectiva son correctas para atender el tema de la criminalidad. Bueno, ahí están, se han mandado a la Asamblea Legislativa propuestas que posiblemente se ignoran porque conllevan pues esfuerzo, conllevan voluntad, conllevan trabajo, y eso es a lo que no le están apuntando en el país. Entonces la ANEP ha sido responsable en los temas de seguridad, nos hemos dado la tarea de estudiarlos a fondo y tenemos mucho que decir en estos campos. Entonces, Jonathan, no, más bien contentos de que pudiéramos abordar estos temas, podernos dirigir a la teleaudiencia de Telefides, pero también a nuestros compañeros y compañeras de los diferentes cuerpos de policía que indudablemente van a ver estos programas, y que queremos saludarles porque por ustedes estamos hoy acá también. Sería agradecerles mucho por el espacio. Y no, como siempre, estamos a la orden. ANEP, como una organización social, está cumpliendo con su deber con la sociedad y con el país de pues, abordar estos temas de seguridad ciudadana desde una óptica con propiedad, quitando la politiquería, yéndonos a lo técnico y lo científico, y bueno, todo es en pro del bien del país. Y a Telefides agradecer porque democratiza la opinión en este país con este tipo de programas. Sí.